economía ambiental y conservación. Dale, por favor, la siguiente diapositiva. Para eso, entonces, yo planeé la presentación de la siguiente forma. Primero voy a explicar qué es economía ambiental, porque cuando uno le dicen economía y medio ambiente, piensa como que esas son dos cosas completamente diferentes y que no son compatibles. Entonces vamos a dar una definición breve de qué es economía ambiental. Vamos a decir qué es la economía ecológica y en qué se diferencia de la economía ambiental. Vamos a hablar del concepto de servicios ecosistémicos y vamos a hablar de los instrumentos de política que existen para incentivar la conservación de esos servicios ecosistémicos. En particular vamos a hablar un poquito de los esquemas de pagos por servicios ambientales y el taller va a estar relacionado con ese concepto o con ese instrumento de pagos por servicios ambientales. Dale la siguiente. Para esta presentación yo me basé en 3 artículos. Yo le voy a decir a Luisa que suba estas diapositivas al Moodle en PDF, entonces ustedes ahí van a tener pues la bibliografía completa. Estos son 3 artículos que han sido publicados recientemente, pues el primero se llama cómo determinar cuándo los pagos son un enfoque de política efectivo para la provisión de servicios ecosistémicos. El segundo artículo se llama La historia de los servicios ecosistémicos en la teoría económica y en la práctica. Y el tercer artículo es como una tipología para la clasificación, descripción y valoración de los servicios ecosistémicos. Los 3 fueron publicados en una revista internacional donde se publican trabajos científicos relacionados con economía y medio ambiente que se llama Economía Ecológica. Bueno, entonces primero vamos a ver qué es economía ambiental, ¿cierto? Antes de empezar a ver la diapositiva, yo les voy aquí a hacer un dibujito. Cuando nosotros pensamos en economía y medio ambiente, esas relaciones entre la economía y el medio ambiente, la podemos representar a través de una gráfica. Nosotros podemos decir que la economía se compone como de 2 sectores o 2 grupos de agentes económicos. Aquellos agentes económicos que se dedican a la producción y los consumidores, producción y consumo. Cuando uno estudia economía, entre varias áreas, estudia microeconomía, ¿cierto? Y cuando uno estudia microeconomía, lo que estudia es fundamentalmente teoría de la producción y teoría del consumo. Es decir, cómo hacen las firmas y los productores para elegir qué producir, cómo producir y cuánto producir. Y cuando estudia teoría del consumidor, lo que estudia es cómo hacen los consumidores para decidir cuál es ese conjunto de bienes y servicios que van a demandar de una economía. Dentro de y a las firmas o a estos que trabajan en este lado de la producción, son agentes económicos, lo mismo que los consumidores. Estos 2 agentes económicos o estos 2 grupos de agentes económicos tienen unas relaciones entre sí. La producción provee de bienes y servicios a los consumidores y los consumidores son los que facilitan los factores productivos para el proceso de producción. Los consumidores, digamos que son como los dueños de los factores productivos, ¿cierto? ¿De quién son las firmas? De individuos finalmente, ¿cierto? Entre este sistema, que es una versión muy simplificada del sistema económico, ¿cierto? Compuesto de producción y consumo, y el medio natural, se pueden establecer unas interrelaciones. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir es que el medio ambiente actúa como proveedor de materias primas. Y este proveedor de materias primas, como la primera función del medio ambiente, está relacionado con los procesos productivos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde provienen todos los insumos básicos, digamos, para los procesos productivos? El agua, los minerales, la madera, etcétera, del medio natural.
Entonces nosotros podemos decir que la relación entre la economía y el medio natural, en este caso se da a través de una primera función, que es la de proveedor de materias primas. Hay otra segunda función del medio natural cuando interactúa con el sistema económico, que es el de ser vertedero de residuos. ¿A dónde van a parar finalmente todos los desechos de las actividades económicas? Al medio natural, ¿cierto? No importa que nosotros tengamos procesos de reciclaje y procesos de reutilización, finalmente siempre vamos a tener algún residuo de los procesos tanto de producción como de consumo. Entonces nosotros podemos decir que la segunda o el segundo rol del medio ambiente, cuando yo estudio esa relación entre el sistema económico y el medio ambiente, es como vertedero de residuos. Nosotros, además de sacar materias primas del medio natural y de usarlo como un vertedero de residuos de los procesos de producción y consumo, también disfrutamos del medio ambiente, ¿cierto? A nosotros nos gusta ir a ver un buen paisaje, nos gustaría ir a ver las ballenas ahorita en septiembre a Nuquí, nos gusta observar aves, por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces hay una tercera función que nosotros podemos decir que es como proveedor de recreación y cultura. Muchos grupos humanos además tienen ciertas relaciones culturales con el medio natural. Entonces puede haber ciertas especies de árboles que, por ejemplo, tengan un significado simbólico para algunos grupos humanos, ¿cierto? Esa es también una función como proveedor de amenidades que presta el medio natural en relación con la sociedad o en relación con esos procesos de producción y consumo. Y finalmente, otra función del medio natural es el de regulación de procesos o soporte a la vida. Todos estos procesos de producción, de consumo y demás se dan en un planeta, digamos, en el que hay ciertos procesos que garantizan la posibilidad de que esas actividades se den. Dentro de esos procesos de soporte a la vida está, por ejemplo, la regulación climática, está la regulación del ciclo hidrológico, está, por ejemplo, el ciclo de nutrientes. Son todos esos procesos que hacen posible el desarrollo de actividades en el sistema natural. Nosotros, dependiendo de cuál es la función que estemos estudiando, como proveedor de recreación, como vertedero de residuos, como producción, como regulación o soporte a la vida, estamos hablando de distintas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el medio natural como proveedor de materias primas, estamos estudiando economía de recursos naturales. Dentro de la economía de recursos naturales está la economía de los recursos renovables y los no renovables, ¿cierto? Dentro de la economía de los recursos renovables, que como ustedes todos saben, tienen la característica que se van renovando, tienen una tasa de reproducción, uno puede estudiar, por ejemplo, economía pesquera. En economía pesquera uno estudia cuál es esa tasa óptima de extracción de un recurso pesquero de forma tal que se maximicen los beneficios económicos sin poner en riesgo la sostenibilidad del recurso. Dentro de economía de recursos renovables está también economía forestal. Los forestales aquí que hayan visto algo de economía saben que en economía forestal uno lo que determina es cuál es la tasa óptima de rotación de las plantaciones, es decir, si yo tengo una plantación, cada cuánto debo cortar los árboles para maximizar mis beneficios económicos. Dentro de la economía de recursos no renovables, que hace parte o estudia esto como proveedor de materias primas, está, por ejemplo, economía minera, ¿cierto? Y en economía minera uno lo que determina es cuál es una senda óptima de extracción de los recursos, es decir, yo cuánto de ese recurso no renovable debería extraer año a año para maximizar mis beneficios económicos y hacerlo compatible como con los intereses de la sociedad.
Cuando estudio el medio ambiente como vertedero de residuos, entonces yo estoy hablando ya no de economía de recursos naturales, sino de economía de la contaminación o economía ambiental. Y entonces uno ahí estudia, por ejemplo, cómo debería uno diseñar instrumentos de política para disminuir ese uso que los agentes económicos hacen de ese medio como vertedero de residuos. Por ejemplo, cómo se diseñan los impuestos a la contaminación, cómo se diseñan los sistemas de permisos de emisión negociables, cómo se diseñan esos sistemas de estándares a las emisiones o de límites máximos a las emisiones o a las concentraciones del ambiente. Uno, por ejemplo, cuando estudia la recreación y la cultura, uno puede mirar cómo cambia el bienestar de una sociedad o de un grupo humano cuando yo cambio diferentes características del medio natural, ¿cierto? ¿Cuánto estaría, por ejemplo, la gente dispuesta a pagar para evitar que haya un daño en el paisaje, ¿cierto? Entonces uno ahí estudia como la importancia que esos servicios de recreación y culturales, pues, o de proveedor de amenidades tienen para el bienestar de las sociedades. Entonces la economía ambiental y de recursos naturales se encarga de desarrollar métodos que me permitan valorar e internalizar los impactos sobre el medio ambiente. ¿Qué significa internalizar los impactos sobre el medio ambiente? Cuando nosotros desarrollamos actividades, puede ser por ejemplo actividades productivas, el productor cuando está analizando o cuando está decidiendo cuánto producir o cómo producir, tiene en cuenta solamente sus costos privados, es decir, cuánto le cuesta la producción de determinado bien y servicio. Pero generalmente ignora, o de acuerdo a los supuestos de la economía, nos dice que este productor ignora los costos sociales, es decir, ignora esos costos que se imponen sobre el resto de la sociedad que no tienen que ver con él. Por ejemplo, ignora los costos de la degradación ambiental, ¿cierto? Entonces, si yo soy una papelera que está situada aguas arriba de un cuerpo de agua y yo estoy haciendo unos vertimientos de agua contaminada a ese río, yo tengo en cuenta para decidir cuánto papel producir solamente lo que a mí me cuesta esa producción, pero no estoy teniendo en cuenta que por aquí abajo puede haber una comunidad que hace uso de las aguas de ese río que van a estar contaminadas y que como hace uso de las aguas de ese río, por ejemplo, van a tener problemas para la producción de sus cultivos porque ya el agua con la que riegan va a estar contaminada. O por ejemplo, se van a enfermar porque están tomando agua de ese río contaminado. O por ejemplo, si tenían un negocio ahí de actividades recreativas en el río, ya no van a ganar tanto dinero, ¿cierto? Esos impactos ambientales que afectan a otros y que no son considerados por el productor o por el agente que causa el daño se llaman externalidades. Entonces las externalidades son situaciones en las cuales las actividades de un agente perjudican a otros sin que ese agente las internalice, pues, las tenga en cuenta para la toma de decisiones. Entonces, en la economía ambiental y de recursos naturales, dice, este daño que se está provocando, ¿cuánto vale? ¿Cierto? ¿Cuál es el valor económico de ese daño? Y yo, ¿qué mecanismo me voy a inventar para que este señor, cuando está tomando sus decisiones de producción, internalice ese daño? Es decir, tenga en cuenta esos costos o esas afectaciones que está provocando sobre los demás. Se encarga también de desarrollar métodos para incorporar esos impactos al medio ambiente en la toma de decisiones y hacer análisis costo-beneficio, incluyendo los asuntos de degradación ambiental, ¿cierto? Si yo soy un tomador de decisiones, por ejemplo, que está analizando si se debe realizar un proyecto de desarrollo o no, y el enfoque que yo voy a tomar o que voy a asumir para tomar esa decisión es costo-beneficio, es decir, cuánto me cuesta el proyecto y cuáles son los beneficios asociados a él, la economía ambiental intenta desarrollar esos métodos para que en ese análisis costo-beneficio se tengan en cuenta todos los asuntos
relacionados con el medio natural o con el medio ambiente. La economía ambiental, como su nombre lo indica, pues, o la economía ambiental como tal, se basa en una partecita de la economía que es la economía neoclásica pura, ¿cierto? Y estudia, usando todos esos supuestos y ese marco teórico de la economía neoclásica, que desarrolla un montón de modelos basados en supuestos. Entonces la economía ambiental estudia cuál es la contribución de la naturaleza a los procesos económicos y al bienestar humano, que es finalmente esta grafiquita, ¿cierto? ¿Cuál es la contribución de este medio natural a estos procesos económicos y qué tanto contribuye a la generación del bienestar de las sociedades? Dentro de la economía ambiental, nosotros hacemos análisis de bienes y servicios que proveen del medio natural y que no son transados en un mercado. Y que como no son transados en un mercado, es decir, no son comercializados en un mercado, no tienen precio. ¿Qué pasa con la economía? La economía se define como una ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los recursos para la satisfacción de unas necesidades, ¿cierto? Los recursos en economía tienen una característica y es que son escasos. Entonces los economistas se preocupan mucho de esa característica que es la escasez. Y los economistas lo que tratan de hacer es, ¿yo cómo voy a distribuir estos recursos que son escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles? Cuando nosotros decimos esto, eso es como decir que los economistas lo que estudian es cómo hacer más con menos, ¿cierto? ¿Cómo voy a poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles con unos recursos que son escasos? El hecho de que sean escasos quiere decir que hay un costo de oportunidad asociado. Es decir, que si yo decido usar un recurso de una manera, estoy sacrificando otro uso posible. Por eso estas tres bolitas yo las dibujé aquí con una intersección, porque el medio natural o los recursos naturales también tienen esta característica de escasez. Por ejemplo, si yo decido usar un río como vertedero de residuos, yo estoy reduciendo la capacidad que ese río tiene de ser proveedor de materias primas, ¿cierto? Estoy reduciendo, por ejemplo, la capacidad de ese río para proveer alimentos. O si yo decido usar ese río como vertedero de residuos, estoy reduciendo la capacidad de ese río para prestar servicios de recreación. Hay un costo de oportunidad asociado, por lo tanto, el medio natural también hace parte de ese conjunto de recursos que son escasos. Y entonces la economía tiene mucho que decir ahí. Podemos usar todas las herramientas analíticas que la economía ha desarrollado para la gestión de estos recursos naturales. Y entonces los economistas nos dicen, si usted está preocupado por esto, usted está preocupado por un asunto de eficiencia. A usted lo que le preocupa es hacer una distribución eficiente de los recursos. Y los economistas nos dicen, hay dos soluciones para hacer una distribución eficiente de los recursos. Como usted lo que quiere es satisfacer la mayor cantidad de necesidades con unos recursos que son limitados, hay dos alternativas que usted puede seguir. Una alternativa es un planeador central y ese planeador central va a tomar unas decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Y para quién producir? Ese señor va a tener un montón de información disponible para tomar esas decisiones de la mejor forma posible, es decir, siendo eficiente.
satisfaciendo la mayor cantidad de necesidades posibles con esos recursos que son limitados. Entonces, ese planeador decide qué producir, cómo producir, cuándo producir, para quién producir. Pero, ¿cuál es el problema con ese planeador central? Que necesitaría un montón de información. Cuando uno estudia microeconomía, hace pues un montón de, o sea, esto que yo dije en 3 minutos, lo estudia en 3 meses, ¿cierto? Porque desarrolla un montón de modelos matemáticos que le permite saber cuándo las decisiones de producción son eficientes, cuándo las decisiones de consumo son eficientes, qué información necesitaría el planeador. Y esa información generalmente no está disponible, ¿cierto? Es muy complicado que un solo ente sea capaz de tener toda esa información. Entonces, los economistas nos dicen, la segunda alternativa es el mercado. Entonces ellos dicen, mire, el mercado tiene una gracia y es que no necesita toda esa información para hacer la distribución eficiente del recurso. Hay una cosa que tiene el mercado que se llama la mano invisible. La mano invisible del mercado es una propiedad que permite que cuando un bien es comercializado en un mercado sea asignado eficientemente, porque en el mercado se juntan unas señales de costos de producción y de preferencias de los consumidores que se resumen en el precio del recurso, ¿cierto? Entonces, quienes adquieren ese recurso son quienes más los valoran y quienes producen ese recurso son los que tienen mejor capacidad para la producción y los producen en la cantidad ideal. Entonces, los economistas nos dicen, no se preocupe si usted no puede tener un planeador central que tome todas esas decisiones de distribución de recursos de forma eficiente, déjele todo al mercado. Y el mercado va a tomar las mejores decisiones por usted. El mercado es súper inteligente y distribuye los recursos de manera perfecta, es decir, de manera eficiente. Para que eso pase, el mercado tiene que tener unas características. Tiene que ser un mercado perfecto. Y para que haya un mercado perfecto es un mercado que funciona súper bien, ¿cierto? Que tiene ciertas características. Pero, y aquí viene otro problema, en general los mercados no son perfectos. Los mercados tienen un montón de imperfecciones. Y cuando uno estudia la gestión de estos recursos, se da cuenta que hay un montón de imperfecciones. Es decir, que si yo dejo la gestión de los recursos naturales en manos del mercado solito, voy a tener un montón de problemas porque esos mercados no funcionan bien. Y la primera falla de los mercados en relación con estos recursos es que en la mayoría de los casos no existen, ¿cierto? Entonces la ausencia de mercados se considera una falla de mercado. No existe un mercado donde se comercialice atmósfera, por ejemplo. No existe un mercado donde se comercialice biodiversidad. Entonces la no existencia de un mercado hace que esta sea una imposibilidad para la gestión de esos recursos. ¿Y por qué no existen mercados con los bienes y servicios ambientales? Porque no tenemos unos derechos de propiedad debidamente establecidos, ¿cierto? Si yo quiero comprar o vender un marcador, si yo quiero vender este marcador, yo tengo que ser la dueña de ese marcador, ¿cierto? Tengo que tener un derecho de propiedad sobre ese recurso. De otra forma, no lo voy a poder comercializar. Y si no existe un mercado, no existe un precio, ¿cierto? Entonces, en la economía ambiental, nosotros hacemos análisis de esos bienes y servicios ambientales que no tienen mercado y que por tanto no tienen precio. Y nosotros tratamos de determinar cómo debe ser esa distribución de esos recursos. Este zancudo pues está obsesionado conmigo. Dale. Bueno. En general, esos bienes o servicios, que los vamos a empezar a llamar bienes o servicios ambientales y que no tienen precio, no están cuantificados en unidades que sean comparables
con los servicios económicos y con el capital manufacturado, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy tomando decisiones acerca de la gestión de ese recurso, no puedo compararlos con, por ejemplo, yo no puedo decir, si estoy tomando la decisión de si tumbo este bosque o no, ¿qué es mejor? ¿Conservar el bosque para la regulación del caudal o venderlo como madera? Esas dos cosas, regulación de caudales y precio de la madera, están en unidades que no son comparables. Entonces es muy complicado tomar esa decisión, ¿cierto? Entonces lo que generalmente se ha hecho es que la gente ignora el valor de los bienes y servicios ambientales, ¿cierto? Ignora el valor que el bosque tiene para la regulación del clima, el valor que el bosque tiene para la regulación de caudales, de hábitat para biodiversidad, y dicen, el valor de eso es igual a 0, ¿cierto? Y entonces solamente tienen en cuenta el valor de la madera. ¿Y qué decisión toman? Tumbe ese bosque y lo vende como madera, porque lo otro vale 0. La economía ambiental trata de llenar ese vacío, trata de llamar la atención en que, mire, aunque estos servicios que presta este bosque y estos bienes no tienen un mercado, no tienen un precio, sí tienen un valor, ¿cierto? Y usted tiene que tener en cuenta ese valor en la toma de decisiones. Entonces, la economía ambiental diferencia entre valor y precio. Y dice, aunque estos bienes no tienen precio, tienen valor y los tiene que tener en cuenta en la toma de decisiones, y dicen cómo, ¿cierto? Cómo capturar ese valor y cómo incluirlo en los análisis para la toma de decisiones. Dale. Ese valor económico de esos bienes y servicios, que uno puede llamarlo como valor económico total, puede ser dividido en varios tipos de valores. Dale, por favor. Entonces, el valor económico total, por ejemplo, de un ecosistema o de un determinado servicio ambiental, se compone de dos cosas, valores de uso y valores de no uso, ¿cierto? Dentro de los valores de uso, yo también tengo otra clasificación, valores de uso directo y valores de uso indirecto. Los valores de uso directo es cuando yo consumo pues directamente o uso ese ecosistema directamente. Entonces, por ejemplo, alimentos, recreación, materia prima, ¿cierto? Otros bienes y servicios que proveen de ese ecosistema que ustedes se puedan imaginar que pueden usar de forma directa. Hay otros usos de ese ecosistema que no son de forma directa, pero yo me estoy beneficiando de ese funcionamiento del ecosistema. Y ahí están entonces, por ejemplo, control de inundaciones, protección de tormentas, oferta y calidad de agua. Piensen, por ejemplo, en un manglar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores de uso directo y valores de uso indirecto? Entonces, dentro de los valores de uso directo, yo puedo sacar del manglar, no sé, peces, ¿cómo? Turismo, ¿cierto? Bueno. Valores de uso indirecto, ese manglar puede servir como protección de la zona costera frente a eventos extremos climáticos, ¿cierto? Protege de inundaciones, de cambios en el nivel del mar. Bueno, hay otros valores que no son necesariamente de uso de los ecosistemas, sino que se llaman valores de no uso. Y esos valores de no uso también son importantes y es importante cuantificarlos. ¿Cuáles son esos valores de no uso? Entonces uno los divide en valor de opción, valor de herencia y valor de existencia. El valor de opción, ¿qué es? Es el valor que yo le otorgo a tener la posibilidad de disfrutar de ese bien en el futuro. Entonces, por ejemplo, yo no he ido a ver las ballenas en Nuquí, ¿cierto? Y este año no voy a ir porque tengo un montón de clases que dictar, pero yo quiero que ese corredor biológico de reproducción de las ballenas se conserve. ¿Y por qué quiero eso? Porque yo quiero el año entrante poder ir a ver las ballenas, ¿cierto? Yo estaría dispuesta a sacrificar parte de lo que tengo por garantizar que ese corredor biológico se va a conservar. Cuando yo digo que estoy dispuesta a sacrificar parte de lo que tengo, quiere decir que estoy dispuesta a pagar, ¿cierto? Y esa disposición a pagar por el uso futuro
es un reflejo del valor de opción que yo le otorgo a la existencia de ese recurso. Yo no lo estoy usando ahora, ni de forma directa ni de forma indirecta, pero quiero tener la posibilidad de usarlo en el futuro. El valor de herencia es, por ejemplo, yo sé que yo nunca voy a ir a ver las ballenas en Nuquí, por alguna razón, supongamos, bueno, no voy a decir que estoy enferma, porque no me quiero enfermar, pero por alguna razón yo sé que no voy a poder ir en el futuro. Yo quiero que se conserve para que, por ejemplo, mis sobrinos puedan ir en el futuro a ver las ballenas, ¿cierto? Yo quiero como dejar a las generaciones futuras cierta calidad o cantidad de recursos naturales y estaría dispuesta a pagar para que eso se conserve, para que las generaciones futuras puedan disfrutar directa o indirectamente de esos bienes y servicios. Y está el valor de existencia que dice, bueno, puede ser que yo no vaya a ir nunca a ver, por ejemplo, las auroras boreales, que mis sobrinos y mis hijos nunca vayan a ir, pero yo pienso que esas condiciones deberían preservarse porque es bonito y es chévere que existan, ¿cierto? Ese es un valor de existencia. O supongamos, yo nunca he ido al Amazonas, no voy a ir y de mi familia nunca nadie va a ir, pero yo estoy dispuesta a pagar para que se conserve simplemente porque yo soy una convencida de que eso debe existir porque ha existido y debe continuar, ¿cierto? Ese es el valor de existencia. Entonces, en la economía ambiental, nosotros tenemos métodos y hacemos uso de distintas metodologías para capturar esos distintos tipos de valores e incluirlos en el proceso de toma de decisiones. Esa cuantificación de esos valores o esas metodologías se clasifican en dos categorías. Entonces están las metodologías directas y las indirectas. Estas metodologías directas también se llaman de preferencias declaradas y estas se llaman de preferencias reveladas. Dentro de estas de preferencias reveladas, lo que uno hace es que estudia el comportamiento de los individuos en mercados de bienes privados que están relacionados con el bien ambiental que yo estoy estudiando, ¿cierto? Entonces, dentro de estas metodologías indirectas están, por ejemplo, la metodología del costo del viaje, la metodología de los precios hedónicos y las metodologías de la función de producción. Entonces, ¿qué hace la metodología del costo del viaje? Si yo, por ejemplo, quiero valorar, el valor de los servicios recreativos asociados con el Parque de los Nevados, ¿cierto? Entonces, yo lo que pienso es, la gente, ¿cuánto se gasta para ir al Parque de los Nevados? Y cuánto se gasta la gente es una medida de esa valoración que ellos hacen de esos servicios recreativos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, para ir a Providencia usted está dispuesta a gastarse 5 millones de pesos. Si yo digo que sí, es porque los servicios recreativos, o si yo efectivamente me gasto eso yéndome para Providencia, es porque los servicios recreativos que yo obtengo allá superan ese valor, ¿cierto? El valor que yo le otorgo a esa recreación allá supera los 5 millones de pesos. Si yo para ir al Parque de los Nevados me gasto 1 millón de pesos y yo voy allá y hago turismo allá, entonces es porque el valor de esos servicios recreativos como que justifica ese gasto, ¿cierto? Es decir, es 1 millón de pesos o es más. Entonces el método del costo del viaje me dice
¿Yo cómo puedo capturar esos servicios recreativos? Generalmente se usa para servicios recreativos de un espacio natural. Este método del costo del viaje solo captura valores de uso, ¿cierto? La recreación es un uso de un sistema natural. El método de los precios hedónicos, lo que me dice es cómo cambia el valor de una propiedad, cómo cambia el valor, por ejemplo, de un apartamento cuando cambia un atributo ambiental. Entonces, ¿cuánto vale mi apartamento hoy? Y si el nivel de ruido aumenta, ¿en cuánto baja el precio de mi apartamento? Esa disminución en el precio es una medida del valor de ese incremento en el nivel de ruido, ¿cierto? Entonces, el método de los precios hedónicos usa el mercado inmobiliario como un indicador del valor de cambios en el atributo, en atributos ambientales. La metodología de la función de producción tiene muchas variaciones, pero como que la idea fundamental es cuánto cambia el valor de la producción de determinado bien y servicio cuando yo cambio un insumo que proviene del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cambios en el control de la erosión, o si yo tengo cambios en el ciclo de nutrientes y para mi cultivo yo tengo que empezar a añadir un montón de fertilizantes. ¿Cuánto me tengo que gastar en añadir esos fertilizantes para compensar ese desequilibrio natural en el ciclo de nutrientes? Esa es una versión de la función de producción. O por ejemplo, si la calidad del aire en el Valle de Aburrá se desmejora mucho, ¿cierto? Y la gente se me enferma más, ¿cuántos más se están enfermando a causa de la contaminación? ¿Cuánto valen los días de incapacidad de esa gente que se me enfermó? ¿Cuánto se gastó en visitas médicas? ¿Cuánto se gastó en medicamentos? Todas esas cosas hacen parte del valor de esa reducción en la calidad del aire del Valle de Aburrá. Estas metodologías indirectas o de preferencias reveladas generalmente solo capturan los valores de uso. Entonces, para nosotros capturar los valores de no uso, tenemos que ir a las preferencias declaradas o las preferencias directas. Perdón, a las metodologías directas, que se llaman directas porque uno va donde la gente y le pregunta directamente cuál es su disponibilidad a pagar por cierto cambio en la calidad ambiental. Y ahí está entonces valoración contingente y otra metodología de más reciente uso que se llama experimentos de elección. En valoración contingente, supongamos, yo pienso, vamos a hacer un programa de aumento de las áreas verdes en el campus de la universidad, ¿cierto? Eso tiene un montón de valores de no uso asociados y yo quiero cuantificar esos valores en la comunidad universitaria. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, esta es la situación de las áreas verdes en este momento en la universidad. Con este plan que nosotros vamos a implementar, se verían de la siguiente forma las áreas verdes. Vamos a introducir tantas nuevas especies, van a venir tantos más aves, vamos a tener más espacios de sombra. ¿Usted cuánto está dispuesto a pagar semestralmente por esa mejora en la calidad ambiental? ¿Cierto? O yo pregunto de otra forma, ¿será que usted está dispuesto a pagar 35.000 pesos más en la matrícula de cada semestre por tener ese cambio en la calidad ambiental? Si alguien me dice que sí, es porque los beneficios que esa persona obtiene de ese cambio en la calidad ambiental superan ese sacrificio de 35.000 pesos que esa persona tiene que hacer, ¿cierto? Si alguien me dice que no, es porque los beneficios que obtiene están por debajo de esos 35.000 pesos. Entonces, la economía ambiental se encarga también de dar como línea sobre cuáles son las bases teóricas pues, de esas metodologías y cómo deben aplicarse para capturar esos valores de no uso. Estas metodologías de preferencias declaradas capturan tanto valores de uso como valores de no uso. ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienen alguna pregunta?
¿Quién me llamó? Sabemos que eso es parte de nosotros, pues de nuestra cultura, de nuestra sociedad, tener una conciencia ambiental, obviamente. Pero también es importante analizar que los aspectos ambientales también vienen directamente relacionados con el gobierno, o sea, la implementación de las estrategias gubernamentales. Y la implementación eficaz, por ejemplo, de estos estatutos en las escuelas, colegios y todo eso, para tener una conciencia ya social y política sobre eso. ¿Qué pasa aquí en Colombia? Pues estaba haciendo un análisis de las concesiones que se le ha dado a las, por ejemplo, a las partes de minería y la parte también de pues, hidrocarburos. Estado que prevalece un bien, pues, en particular sobre ese bien. Entonces, ¿cómo debemos actuar sabiendo que ese valor que estamos perdiendo es demasiado grande? Recordemos que hace 2, 3, 4 años éramos el país que tenía más recursos hídricos, uno de los países que tenía más recursos hídricos aquí en el mundo. Y hoy estamos ya que es séptimo, octavo lugar. O sea, dentro de 10 años o 20 años ¿a qué camino vamos? Bueno, entonces la economía ambiental lo que nos dice es, si a esta sociedad lo que le interesa es, por ejemplo, la conservación de los recursos hídricos, ¿cuáles son esos métodos o esas regulaciones que ese país puede adoptar para hacer que ese agente privado que está haciendo la explotación de los recursos lo haga a una tasa que es compatible con el interés social, ¿cierto? Entonces el gobierno o las autoridades ambientales se tienen que encargar del diseño y la implementación de esas regulaciones para hacerlo compatible con el interés social, ¿cierto? ¿Por qué no lo hace? Yo pienso que ahí hay un asunto ya más de intereses desde el punto de vista político y también de distintas perspectivas de cuál debe ser la senda de desarrollo, ¿cierto? Hay algunos gobiernos que piensan que la senda de desarrollo debe estar más enfocada hacia la conservación y hay otros que piensan que la senda de desarrollo debe hacer un uso intensivo de los recursos naturales, ¿cierto? Y muchas veces los gobiernos no tienen muy claro cómo hacer esas dos cosas compatibles, ¿cierto? Cómo tener una producción o una explotación de recursos que sea compatible con objetivos de, no lo llamemos como conservación pura, sino como de desarrollo sostenible, llamémoslo así, ¿cierto? Muchas veces esa forma de compatibilizar esas dos cosas está clara. Y entonces uno lo que observa, y seguramente después que tengan la charla con Carlos Zárate, que es de Derecho Ambiental, uno observa un montón de contradicciones entre leyes. Entonces hay unas leyes que vienen, por ejemplo, del Ministerio de Minas, que son totalmente contradictorias, supongamos, con leyes que vienen del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Como que en el cuerpo legal muchas veces hace falta compatibilizar cosas. O hay leyes, por ejemplo, que incentivan el uso de fertilizantes en agricultura y hay otras que lo prohíben. Entonces, eso es más ya como de desarrollo legal de los países y obviamente aquí yo creo que hay alguien de ciencias políticas, de todas esas definiciones de las preferencias sociales, cómo se capturan en el diseño de las políticas públicas. Bueno, cuando uno habla de economía ambiental, también mucha gente habla de forma indiscriminada de economía ecológica. Son dos cosas, son dos corrientes de pensamiento, dos escuelas para analizar esa relación hombre-naturaleza que son como divergentes en varias cosas, aunque yo diría que en los últimos años esa brecha entre economía ambiental y economía ecológica se ha ido cerrando un poco. Dentro ¿de dónde sale esto? Entonces hay un conjunto de economistas que se ocuparon de estudiar esa relación hombre-naturaleza, ¿cierto? Y en ese grupo de economistas que se encargaron de estudiar esa relación hubo una divergencia a final de los años 80 y algunos de ellos empezaron a formar lo que hoy se llama la economía ecológica. Es como si fuera, pues yo voy a decir algo acá muy atrevido, pero es para que ustedes tengan una idea, como si hubiera movimientos de derecha y de izquierda en ese estudio de la relación hombre-naturaleza. Los de economía ambiental son mucho más ortodoxos en sus supuestos acerca de esa relación hombre-naturaleza, los de economía ecológica son un poco más heterodoxos.
esa diferencia entre economía ecológica y economía ambiental, si bien ha ido cerrándose esa división, de todas formas todavía crea controversia. Dale porfa la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Los que hacemos economía ambiental, yo fui formada en una escuela de economía ambiental, no de economía ecológica, usamos muchos principios de la microeconomía, ¿cierto? Usamos todo ese cuerpo teórico de la economía neoclásica para desarrollar modelos que estudian la relación hombre-naturaleza. Muchos de los de economía ecológica también usan esos modelos microeconómicos, pero el marco que usan para el análisis es diferente. Dale la siguiente, por favor. La economía ambiental usa ese marco, ese conjunto de supuestos de la microeconomía, mientras que, dale porfa, la economía ecológica asume que el sistema económico es un subsistema de una cosa que se llama la ecósfera y que hay un intercambio de flujos pues, de materia y energía entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales, ¿cierto? Entonces la economía ecológica y la economía ambiental ven ese sistema natural de una forma diferente. Los de la economía ambiental usamos sobre todo el cuerpo teórico de la economía y estos otros usan un montón de leyes, por ejemplo, de la termodinámica, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, la mayoría de ellos están en completo desacuerdo con hacer una valoración económica de los bienes y servicios ambientales, lo que sí hacen o hacemos los economistas ambientales. Otro punto de divergencia es el de la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. Muchos de los economistas ambientales basan sus modelos en la sostenibilidad débil, que dice que el capital natural y el capital hecho por el hombre son sustitutos. Es decir, muchos economistas ambientales, esto pues suena muy drástico, yo creo que hay matices, dicen, la tecnología nos va a salvar, ¿cierto? No importa que no haya más árboles para regulación del caudal, si nosotros desarrollamos capital hecho por el hombre, tecnología, vamos a ser capaces de sustituir esos servicios de esos ecosistemas de regulación de caudales, ¿cierto? Eso pues en los modelos de economía ambiental no se ve tan directamente, yo pienso que hay ciertos matices con relación a eso. Los de economía ecológica dicen, no, es que no son sustitutos, son complementarios, ¿cierto? El capital natural y el capital hecho por el hombre son complementos y usted no puede desarrollar un montón de capital hecho por el hombre sin tener una base mínima de capital natural. Y entonces hay como una línea de investigación que es capital natural. Y muchos de los economistas ambientales estamos mirando ese enfoque de capital natural. Se llama capital natural crítico. ¿Cuál es la base mínima de recursos naturales que debemos conservar para garantizar las posibilidades de desarrollo, entendiendo desarrollo no como crecimiento, sino como mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad? Bueno, algunos economistas de la economía ecológica mantienen posiciones muy críticas frente a los análisis costo-beneficio y como los economistas ambientales sugerimos el uso de estas metodologías para cuantificar los valores. Ellos usan análisis basados sobre todo en asuntos termodinámicos. Entonces ellos hacen valoraciones exergéticas, valoraciones emergéticas. Bueno, el problema que yo veo con eso es que es muy interesante, ¿cierto? Y es muy, sí, es pues muy, digamos, acertado, podríamos llamarlo así, hacer ese tipo de valoraciones, pero a la hora de la toma de decisiones, ¿yo cómo lo complemento, cierto? Entonces, si el gobierno está tomando la decisión de conservar o no un bosque, y por este lado le dicen, si usted tumba ese bosque, las ganancias en madera son tantos dólares por año, y por este lado le dan un montón de unidades en asuntos termodinámicos, en medidas de calor, ¿cómo yo comparo esas dos cosas, cierto? Y seguramente el tomador de decisiones va a oír solamente el valor económico de la madera. Entonces,
lo que hacemos con valoración económica no es ponerle un precio a los servicios, ¿cierto? Ni es crear un mercado, es decirle a este tomador de decisiones, cuidado, usted aquí va a ganar unos dólares, pero esto que usted va a perder tiene un valor que usted también podría expresar en dólares si quiere compararlo. Si uno hace esa valoración económica, muchas veces puede revertir decisiones de conversión de los ecosistemas a otros usos, porque llama la atención sobre la importancia de ese valor de esos bienes y servicios. Bueno, y entonces llega pues a la mesa el asunto de bienes y servicios ecosistémicos. Ese concepto de bienes y servicios ecosistémicos fue introducido a principios de los 80 y se basa en una literatura que resalta el valor social de las funciones de la naturaleza. Y entonces vamos a definir distintas cosas. No es lo mismo una función ecosistémica que un bien o un servicio ecosistémico. Entonces, por función ecosistémica vamos a entender un conjunto de procesos que operan en un sistema ecológico y que están allí independiente de si son útiles o no para los humanos. En los años 70 y los 80, entonces, se adoptaron esas definiciones de bienes y servicios ecosistémicos para enfatizar la dependencia que la sociedad tiene de esos procesos o de esas funciones ecosistémicas y atraer el interés del público para la conservación de la biodiversidad. Dale porfa a la siguiente. Entonces, muchos que hacen parte de las ciencias naturales como que se escandalizan y dicen que ese concepto de bienes y servicios ecosistémicos es como instrumentalizar el medio natural, ¿cierto? Pero fue introducido en la literatura como una forma simplemente de llamar la atención sobre la importancia que esas funciones ecosistémicas tienen para el bienestar humano. Entonces acá yo les voy a mostrar una gráfica que define o hace las diferencias entre funciones y bienes y servicios. Entonces, dentro de los ecosistemas nosotros tenemos una estructura y unos procesos ecosistémicos que nos hablan de la capacidad que tienen esos sistemas naturales para proveer bienes y servicios que satisfacen las necesidades de forma directa o indirecta, ¿cierto? Esos procesos naturales que se dan dentro de los ecosistemas son el resultado de unas interacciones entre la parte biótica y la parte abiótica de los ecosistemas, ¿cierto? Y se traducen en unas cosas que se llaman las funciones ecosistémicas, que las han clasificado en 4 categorías: funciones de regulación, de hábitat, de producción y de información. Acá yo les traje la definición de cada una de ellas. Entonces, funciones de regulación habla de la capacidad de los ecosistemas de regular procesos ecológicos esenciales y de sistemas de soporte a la vida, como ciclos biogeoquímicos y otros procesos de la biosfera. Las funciones de hábitat nos dicen que los ecosistemas proveen lugares de reproducción y refugio para plantas y animales, y que por lo tanto contribuyen con la preservación de la diversidad biológica. Las funciones de producción, entonces nos dice que la fotosíntesis y el procesamiento de nutrientes facilitan la producción de bienes y servicios ecosistémicos para el consumo humano. Y las funciones de información nos dice que los ecosistemas proveen oportunidades de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, experiencias de recreación y de estética, ¿cierto? Esas funciones ecosistémicas se traducen en bienes y servicios ambientales. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, esos bienes y servicios ambientales son un concepto netamente antropocéntrico, ¿cierto? Es decir, los seres humanos son agentes que valoran estas funciones ecosistémicas. Es decir, si yo no tuviera la sociedad, si yo no tuviera seres humanos en el planeta, esta traducción de funciones a servicio
no tendría ningún sentido. Entonces, cuando yo estoy hablando de bienes y servicios ecosistémicos, estoy hablando de la importancia que los procesos naturales tienen sobre el bienestar de la sociedad. Es un concepto netamente antropocéntrico. Y esos bienes y servicios tienen distintos tipos de valores. Tienen valores ecológicos, valores socioculturales y valores económicos, que combinados me generan el valor total de los ecosistemas. Para hacer un análisis del medio natural, lo debo analizar desde la perspectiva ecológica, desde la perspectiva sociocultural y desde la perspectiva económica. Si yo me quedo aquí solito, un análisis económico, estoy ignorando dos componentes que son muy importantes del sistema natural, que es el componente ecológico y el componente sociocultural. Ese valor total entonces me sirve para la toma de decisiones. ¿Y sobre qué? Sobre las políticas, como lo que vos dijiste ahorita. Y esas decisiones van a alterar esta estructura ecosistémica y por lo tanto van a alterar el bienestar humano a través de esos flujos de bienes y servicios ecosistémicos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que la mayoría de esos productos del sistema económico no son comercializados en el mercado y por lo tanto en general esos valores totales han sido solamente los valores de uso de los subproductos de los ecosistemas y entonces se ha privilegiado la opción de convertir los ecosistemas en vez de conservarlos. Dale, por favor. Bueno, dale. Entonces, muchas veces, y aunque muchos de esos servicios ecosistémicos son bienes públicos, esa estructura o esos ecosistemas muchas veces están en tierras de privados, ¿cierto? Y entonces los privados en principio podrían decidir libremente qué hacer con esos ecosistemas que proveen un montón de bienes públicos. Entonces es necesario diseñar como un conjunto de políticas que hagan ¿qué? Que el manejo que los privados hacen de esos ecosistemas que están en sus tierras sea compatible con el interés social. Entonces, por ejemplo, que si yo tengo, supongamos, una finca en la parte alta de una cuenca y parte de mi finca tiene un bosque, ¿cierto? Yo en principio podría tumbar ese bosque y dedicar ese pedazo de tierra a cultivar papa. Pero ese bosque provee un montón de servicios, no solo para mí, sino para otros que están fuera de mi predio. Entonces el gobierno debe inventarse mecanismos para darme a mí incentivos para que yo conserve ese bosque, ¿cierto? Entonces hay 5 tipos de instrumentos para que esos privados hagan ese buen manejo de los ecosistemas. Y cuando hablo buen manejo es un manejo compatible con los intereses de la sociedad. Entonces el Estado puede decir, es prohibido tumbar el bosque, ¿cierto? Ese es el primer tipo de instrumentos. O el Estado puede decir, si quiere tumba el bosque, pero me tiene que pagar una multa en caso de que lo tumba. O el Estado puede decir, voy a expropiar ese bosque y ya no es propiedad suya, sino que empieza a ser propiedad del Estado. O el Estado puede decir, conserve ese bosque y yo le voy a pagar por eso. Yo le voy a pagar porque conserve. Porque como usted está conservando, usted tiene un costo de oportunidad asociado. Es decir, usted hubiera podido sembrar papa ahí y va a hacer el sacrificio de no sembrar papa y no percibir ese ingreso. Entonces yo le voy a pagar por esa conservación. Dale, por favor. ¿Cuál instrumento de esos elegir? Depende de varias cosas. Depende del contexto específico, de las características del servicio, como por ejemplo la escala espacial, si es un bien público, si es un recurso de uso común o si es un bien público impuro. Entonces, bueno, dale. Uno de esos mecanismos son los pagos por servicios ambientales que ustedes han empezado a oír mucho últimamente, ¿cierto? Esos pagos por servicios ambientales han sido definidos de la siguiente forma. Este autor es muy activo en la literatura de pagos por servicios ambientales.
él en el 2005 dijo, los pagos por servicios ambientales son transacciones voluntarias donde un servicio ecosistémico es comprado por uno o más usuarios de uno o más proveedores si y solo si el proveedor asegura la provisión del servicio. Entonces ahí hay un montón de elementos, que es voluntario, que puede haber un proveedor o varios proveedores, que puede haber un comprador o varios compradores y que la condición es que el proveedor garantice la provisión del servicio. Entonces yo puedo tener un esquema de pagos por servicios ambientales, por ejemplo, por la conservación de ese bosque en la parte alta de la cuenca, que puede ser solo en mi finca o podemos ser varios propietarios de fincas ahí, seríamos varios proveedores y los beneficiarios, por ejemplo, pueden ser todos los que están aguas abajo en la cuenca beneficiándose de, por ejemplo, la regulación de caudal que tiene ese bosque o el control de la erosión, ¿cierto? El control de sedimentos que presta ese bosque y demás. Entonces, todos esos beneficiarios que están aguas abajo se reúnen y dicen, vamos a pagarle a los señores de aguas arriba para que conserven ese bosque, ¿cierto? Y si les pagamos, esos señores nos tienen que garantizar que no van a tumbar ese bosque, ¿cierto? Y que ese servicio ecosistémico de regulación de caudales o de control de erosión se va a prestar. Estos instrumentos han sido muy atractivos porque son muy aceptados, pero tienen pues ciertas restricciones en la implementación. Si los costos de implementación son bajos, son muy efectivos, de lo contrario es muy complejo garantizar la adecuada operación de esos sistemas. Bueno, ¿cuáles son los costos de implementación y lo que se llaman los costos de transacción de un esquema de pagos por servicios ambientales? Entonces esos costos de transacción incluyen todo ese trabajo técnico que hay que hacer para establecer los vínculos entre la estructura de los ecosistemas y los servicios que proveen. Los forestales acá sabrán, uno tiene, o hay como una sabiduría pues popular que dice que mientras más maduro sea el bosque, mayores son los servicios pues de regulación de caudales, de control de erosión. Muchas veces esos vínculos entre las coberturas vegetales y esos servicios ecosistémicos no están realmente determinados, no están realmente cuantificados. Entonces hay que hacer un trabajo como científico que soporte un poco más eso. Yo sé que acá hay un profe que hace parte de un proyecto al cual yo pertenezco también en Forestal, que está tratando de trabajar en esto, ¿cierto? Él está midiendo distintos asuntos de funciones ecosistémicas asociadas con distintas coberturas vegetales. Él se llama Juan Diego León. ¿Para qué? Eso nos permite avanzar en esto, por ejemplo, ¿cierto? En la definición de esa relación entre cobertura y servicios ecosistémicos que nos permita implementar posteriormente mecanismos de regulación. Otro costo de transacciones es la creación de organizaciones para gestionar, monitorear y sostener un programa, la existencia de un marco legal sólido para fiscalizar esas transacciones que se hagan y los costos de operación que incluyen, por ejemplo, ir a verificar que el señor propietario del bosque realmente no lo haya tumbado, ¿cierto? O que si lo tumbó, entonces, ¿cuál va a ser la multa que le vamos a imponer? Bueno. Además de inducir esas determinadas prácticas, nosotros necesitamos un diseño institucional que diga quién va a recoger los pagos asociados con esos pagos por servicios ambientales y después cómo se van a distribuir entre los proveedores de los servicios. Esos servicios ecosistémicos tienen distintas características que determinan si un mecanismo de pagos induce en la prestación de un servicio o no, ¿cierto? Esas características están relacionadas con la rivalidad, la exclusividad y la distribución espacial. No me voy a concentrar ahora en explicar pues de forma detallada cada una de esas características, ustedes lo pueden leer en la presentación que ahí está, simplemente para decir,
no todos los esquemas de pagos por servicios ambientales se pueden aplicar siempre. A mí me parece muy preocupante, y esto es una opinión personal, como el boom que hay ahora de pagos por servicios ambientales, y todo el mundo quiere diseñar un esquema de pagos por servicios ambientales y aplicarla en cualquier contexto, ¿cierto? Y es un boom que estamos viviendo en el país ahora, sin entender realmente cuáles son las características de esos servicios y cuáles serían como esos efectos, llamémoslos perversos, que un mecanismo de esta naturaleza provocaría en el largo plazo. En particular, algo que a mí me preocupa y que yo considero, y nuevamente esto es una opinión personal, que no ha sido muy estudiado, es que supongamos que ustedes le ayudan a la mamá a lavar los platos todas las noches en la casa, ¿cierto? Porque a ustedes les parece bien, porque les nace, ¿cierto? Porque tienen una motivación intrínseca para hacer eso. Si la mamá les empieza a pagar porque lavaron los platos, seguramente dentro de un mes, si la mamá les deja de pagar, ¿qué van a hacer? No van a volver a lavar los platos, ¿cierto? Ese pago como que erodó las motivaciones intrínsecas. Y eso hay literatura documentada en psicología que habla de esa como erosión de las motivaciones intrínsecas provocadas por motivaciones que vienen de afuera, como el dinero, ¿cierto? Eso no ha sido estudiado, qué pasaría en los pagos por servicios ambientales. Y es muy difícil garantizar la provisión o el funcionamiento de un esquema de pagos por servicios ambientales por siempre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese boom de los pagos por servicios ambientales en 10 años? ¿Qué va a pasar cuando esos pagos por servicios ambientales dejen de operar, ¿cierto? A lo mejor vamos a llegar a una situación peor que con la que estamos ahora. No estoy diciendo que estos esquemas sean malos, solo que hay que tener mucho cuidado, considero yo, en el diseño y en la implementación de los mismos y saber en qué contexto lo voy a aplicar y cuál es la señal o el mensaje que voy a dar a esos proveedores de esos recursos. Yo voy a pasar acá rápidamente porque esto pues ellos lo pueden leer de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, los pagos son una herramienta para incentivar a los dueños de las propiedades privadas donde están los ecosistemas para que destinen sus tierras a la provisión de servicios ambientales. Esos servicios ecosistémicos tienen una característica que determinan si esos pagos son una herramienta apropiada o no. Cuando se diseña un sistema de pagos para incentivar esa provisión de bienes y servicios, la entidad encargada debe primero determinar si ese servicio es un bien público, un bien de mercado o si es un bien común. Eso lo van a ver en esas 3 diapositivas que yo pasé, que me salté. Después debe identificar la escala espacial en la que se disfrutan esos beneficios y determinar si esos pagos son una herramienta efectiva. Además de pensar cuáles instituciones se necesitan para que ese sistema opere de forma correcta. Bueno, esto es como un pasón súper rápido sobre 3 cursos de posgrado de la relación entre economía y medio ambiente, ¿cierto? Solo como para que ustedes tengan una idea de cuáles son esas relaciones que existen y cómo se estudian, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos los economistas ambientales? ¿Qué es lo que hacemos los que tratamos de combinar economía ambiental y economía ecológica?